Hola, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a seguir trabajando con el curso gratis de estática completo y en esta ocasión vamos a estar trabajando con el equilibrio de una partícula. Básicamente el tema consiste en que hasta el momento hemos trabajado con calcular la resultante de un grupo de fuerzas. Pero, ¿qué sucede cuando la resultante te sale igual a 0? Al principio puede generar un poco de confusión el por qué es igual a 0, pero esto es perfectamente normal en muchos de los casos relacionados con el estudio de sistemas físicos. Cuando la resultante tiene una magnitud igual a 0, quiere decir que el efecto de combinado de todas las fuerzas sobre la partícula o sobre el sistema es igual a 0, y esto quiere decir que entonces el sistema se encuentra en equilibrio. Supongamos que tenemos una partícula dada por este punto rosa o este color rosa, y tenemos dos fuerzas aplicadas sobre ella. Una fuerza de 100 newtons que avanza hacia la derecha y otra de 100 newtons que avanza hacia la izquierda, así como se muestra en esta figura. Si nosotros determinamos la resultante de esas dos fuerzas, ¿qué pasaría? Los efectos combinados sobre el eje X o el eje horizontal nos dirían que tenemos una fuerza de 100 newtons negativa, porque va a la izquierda, así como lo vimos en el video anterior, y una fuerza de 100 newtons positiva que va hacia la derecha. Si combinamos estos dos efectos, nos generaría una suma de fuerzas en X igual a 0. Y la suma de todas las fuerzas que participan en el eje Y es igual a 0 porque ninguna de las fuerzas está en el eje Y o tiene componentes completamente verticales. Entonces, se dice que la suma de fuerzas en este sistema es igual a 0. Si descomponemos en X y Y, tendremos entonces que la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y genera un resultado igual a 0. Debido a esto, se dice entonces que en un sistema en dos dimensiones en equilibrio se tienen que cumplir dos condiciones: que la suma de todas las fuerzas en X es igual a 0 y la suma de todas las fuerzas en Y es igual a 0. Cuando se cumplen estas dos condiciones, nos indica que el sistema se encuentra en equilibrio estático. Vamos a ver también una herramienta muy útil cuando se trabaja con estática, mecánica de materiales y demás, que se llama el diagrama de cuerpo libre. Básicamente el diagrama de cuerpo libre es un esquema que ilustra el comportamiento de una condición física. Cuando se toma una partícula y todas las fuerzas que están actuando sobre esa partícula aislada, se le llama un diagrama de cuerpo libre. Y para comprenderlo mejor vamos a ver un ejemplo de un fenómeno físico o un problema físico y vamos a obtener el diagrama de cuerpo libre a partir de eso. El ejemplo nos dice que tenemos una caja de madera de 75 kilogramos, que sería este cuadro que tenemos aquí en pantalla, que se levanta para colocarla en un camión por medio de dos cables. Estas dos líneas rosas representan los cables, unidos en una polea en el punto A. Este sería el esquema del problema. Tenemos un camión, tenemos el intento de dos personas de levantar esa caja mediante dos cables unidos por una polea en el punto A, y esos cables forman un ángulo de 30 y 50 grados con respecto a la horizontal respectivamente. A partir de ese diagrama o ese esquema del problema que se nos está planteando, digamos que nos interesa saber la tensión en el cable AB y AC. Es decir, nosotros queremos saber cuál es la tensión que se está presentando en esos cables o la fuerza de tensión para determinar quizá de pronto si esos cables soportarían la fuerza que se les está aplicando o la tensión que están recibiendo. Ese sistema que tenemos ahí se puede representar con un diagrama de cuerpo libre y vamos a seleccionar el punto donde concurren la mayor cantidad de fuerzas de interés. En este caso nos interesan la fuerza AB y AC. Y también tenemos como dato la masa de la caja, que son 75 kilogramos. Entonces el punto de interés o el punto ideal para trabajar sería el punto A, porque en ese punto coinciden tres fuerzas, dos de las cuales nos interesan. Entonces vamos a seleccionar el punto A, vamos a colocarlo aquí y vamos a colocar el eje X y el eje Y sobre ese punto A. Es decir, el punto A quedaría en la coordenada 0, 0. Ahora veamos. El cable AB, que sería este cable que tenemos aquí, lo voy a representar como una fuerza
que está actuando sobre el punto A. Y ahora te pregunto, ¿un cable funciona a tensión o a compresión? Evidentemente, si tú trabajas a tensión un cable, es el efecto ideal. Si tú comprimes un cable, no tendría funcionalidad porque no está diseñado para eso. Entonces, como la fuerza AB está trabajando a tensión, se dibuja saliendo del nodo A. Como el nodo A es el nodo de interés, la tensión siempre se dibuja saliendo del punto de interés, en este caso de esta forma, y formando un ángulo de 50 grados con respecto al horizontal como el que tenemos aquí. Lo mismo para el cable AC. El cable AC también se va a dibujar saliendo del punto A porque está trabajando a tensión, es una fuerza a tensión, sale del elemento. Si fuera compresión se coloca entrando al elemento. 30 grados con respecto al horizontal, igual que aquí. Y ahora también tenemos la fuerza que se produce debido al peso de la caja. La caja tiene una masa de 75 kilogramos, pero necesitamos transformarlo a fuerza, es decir, al peso de la caja. El peso de la caja es igual a masa por la constante gravitacional o la aceleración de la gravedad. En este caso sería los 75 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Eso nos genera 736 newtons. Ese es el peso de la caja y por lo tanto es la fuerza de este vector que representa el peso de la caja y que se coloca completamente vertical, al igual que en el esquema del problema. Entonces tenemos el dato del peso o la fuerza de este elemento, pero no tenemos la magnitud de las fuerzas AB y AC, que es precisamente lo que queremos saber a partir del diagrama de cuerpo libre. Ahora, ¿cómo determinamos cuándo vale la tensión en los cables? Estamos considerando que en un determinado momento el sistema tiene que estar en equilibrio. Digamos que los obreros están levantando la caja por medio de los cables y en un instante de tiempo la caja se detiene debido a la fuerza. Entonces la suma de todas las fuerzas debe ser igual a 0 porque el sistema está en equilibrio estático. Como la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0, esto a su vez indica que la suma de fuerzas en X debe ser igual a 0 y la suma de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Es decir, no se van a estar moviendo los elementos. Entonces la solución consiste en que si yo tengo aquí mi diagrama de cuerpo libre, que sería este otra vez, ya puse aquí 736 newtons, vamos a hacer una suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas tienen una componente horizontal o componente en el eje X? Esta fuerza de 736 no tiene componente en X porque es completamente vertical. Pero estas dos fuerzas sí. Esta fuerza AB tiene una componente vertical y tiene una componente horizontal y también la fuerza AC. Así como lo vimos en el video anterior. ¿Cómo vamos a obtener esas componentes? Bueno, vamos a enfocarnos primero en la fuerza AB. Si yo tengo un ángulo de 50 grados aquí, ¿cuál función trigonométrica me relaciona el cateto adyacente, porque es el componente horizontal o el eje X, con la hipotenusa, que es la magnitud de la fuerza? Sería la función coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, eso quiere decir que el primer elemento sería la componente en X de esta fuerza, que sería AB por el coseno de 50 grados. Esa sería la primera componente en X, pero la voy a colocar negativa porque está avanzando hacia la izquierda, así como la convención de signos que vimos en el video anterior. Y la otra fuerza que participa en el eje X es la fuerza AC, tiene una componente horizontal. ¿Cómo la voy a determinar? De la misma forma, coseno de 30 porque sería el cateto adyacente a este ángulo. Por lo tanto, eso sería AC coseno de 30 grados y es positivo porque está avanzando hacia la derecha, que es nuestra convención de signos positiva. Y la suma de esas dos fuerzas en el eje X u horizontal me va a generar igual a 0 porque está en equilibrio el sistema, equilibrio estático. Esa sería la suma de fuerzas en X igual a 0. Voy a hacer lo mismo para la suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué componentes participan en Y? Ahora las tres fuerzas tienen una componente en Y. Entonces, si empezamos con AB, ¿cuál función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto, que sería la componente vertical, con la hipotenusa? Seno. Entonces pondré AB seno de 50, me daría la componente vertical y es positiva porque ahora en el eje Y estaríamos avanzando hacia arriba, que es la convención positiva. La componente AC también de la misma forma sería AC seno de 30, que es la componente vertical,
y es positiva porque está avanzando hacia arriba, o la convención positiva. Y el 736 no tiene componente horizontal, solamente vertical, entonces los 736 newtons se colocan en la ecuación del eje Y, pero es negativo porque estaría avanzando hacia abajo. Y la suma de esas tres fuerzas tiene que ser igual a 0 para que el sistema se mantenga en equilibrio. Ya tenemos entonces dos ecuaciones con dos incógnitas. Incógnitas serían la fuerza AB y la fuerza AC. Hay que resolver ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que es un sistema de ecuaciones lineal. Esas dos ecuaciones, ¿cómo las voy a resolver? Pues tendríamos que recurrir a álgebra. La forma quizá de pronto más utilizada es despejar una de las ecuaciones, una de las variables, y sustituirla en la otra. Entonces vamos a despejar de la primera ecuación AC, que me quedaría despejada de esta forma. Este término negativo pasaría todo al lado derecho como positivo, y el coseno de 30 que está multiplicando a C pasaría a dividir. Este es el valor de AC. Voy a sustituirlo en la segunda ecuación. AB seno de 50 más, en lugar de colocar AC, voy a colocar todo este término, multiplicando al seno de 30, menos los 736 newton, y eso es igual a 0. Ahora aquí observemos lo siguiente. Seno de 30 entre coseno de 30 por funciones trigonométricas es equivalente a tangente de 30, porque tienen el mismo argumento las dos funciones. Por lo tanto, esto lo puedo poner como AB coseno de 50 por tangente de 30. De aquí lo que voy a hacer es que, si te fijas bien, estos dos primeros términos tienen en común AB. Voy a factorizar AB y voy a pasar el 736 al lado positivo, como positivo. Y ahora toda esta expresión que está multiplicando a AB la voy a pasar a dividir al 736. Por lo tanto, AB sería igual a 647.22 newtons. Y como ya tengo AB, si me regreso a mi primera identidad, voy a sustituir AB aquí para encontrar AC, lo que me daría 480.38 newtons. Con eso he encontrado la tensión en los dos cables. El cable AB está sufriendo una fuerza de tensión de 647.22 newtons, y el cable AC sufre una fuerza de tensión de 480.38 newtons. Con eso ya pudiera diseñar yo si los cables van a soportar esas fuerzas que están recibiendo, o tendría que cambiar los cables, etc. Ahora, con esa información que vimos, vamos a resolver tres ejercicios del libro de mecánica vectorial para ingenieros Bill Johnston, de el tema relacionado con diagramas de cuerpo libres y los ejercicios que vimos hace un momento. Vamos a resolver el 2.46, el 2.49 y el 2.53. El 2.46 nos dice que tenemos un sistema como se muestra en la figura. Tenemos una caja con 200 kilogramos de masa que está amarrada por dos cables, y se nos pide calcular la tensión en los cables AC y BC. Primera cosa que debes de hacer siempre es generar tu diagrama de cuerpo libre o DCL. Es muy importante que siempre diseñes el diagrama de cuerpo libre, porque a partir de eso se te va a solucionar el problema de una manera más rápida, porque únicamente te vas a quedar con los elementos principales o importantes del sistema. Digamos que vamos a quitar todo lo que nos está estorbando para ver más claramente el problema. Y también de esto depende que tú tienes que hacer un diagrama de cuerpo libre que realmente represente lo que te interesa. Si dibujas mal el diagrama de cuerpo libre, automáticamente tu problema ya estaría incorrecto porque estás diseñando un sistema diferente. Entonces, de aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ver nuevamente nuestro modelo del problema y vamos a generar el diagrama de cuerpo libre. Te pregunto yo entonces, ¿en dónde colocamos el eje o cuál es la partícula de interés? Nos interesan los cables AC y BC, y este punto C los considera a los dos y además tiene una fuerza con la que podemos trabajar que ya conocemos. Por lo tanto, voy a tomar el punto C como el eje 0, 0 en mi diagrama de cuerpo libre. Voy a poner el punto C, voy a generar el eje X y Y, y ahora veamos, el cable AC, es este que tenemos aquí, se coloca saliendo del elemento C porque el cable trabaja a tensión, entonces sale del elemento. Y si aquí tengo 75 grados, si te fijas yo puedo generar aquí un triángulo rectángulo, aquí son 75 grados, aquí serían 90 grados, entonces ¿cuánto vale este ángulo de aquí? Si dentro del triángulo se tienen que mantener los 180 grados, estos serían 15 grados. Voy a dibujar la fuerza BC de esta forma, y si aquí tengo 75 grados, por ángulos semejantes, este ángulo de aquí con respecto al horizontal también serían 75 grados, entonces lo voy a colocar así, y saliendo del punto C porque trabaja a tensión. Y finalmente la caja de 200 kilogramos lo voy a pasar a newtons multiplicándolo por la gravedad, y lo voy a colocar saliendo del elemento hacia abajo porque es el efecto de la caja, tiende a bajar o a
tener este sentido negativo. Este es mi diagrama de cuerpo libre. Vamos a trabajar nuevamente lo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Qué haríamos primero? Suma de fuerzas en X igual a 0 porque recuerda que el sistema está en equilibrio, no se está moviendo. Entonces, como está en equilibrio estático o no hay movimiento, la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Suma de fuerzas en X. ¿Quiénes participan? AC y BC. Esta fuerza no tiene componente en X, entonces no va a participar. La fuerza BC. Si yo aquí dibujo mi triángulo rectángulo, este de aquí, ¿cómo determino este lado cuánto vale? Pues aquí tengo un ángulo. El cateto opuesto a ese ángulo sería cateto opuesto entre hipotenusa. Eso me daría la función, el componente vertical. Pero como yo quiero trabajar con la componente horizontal en X, necesito este lado, cateto adyacente entre hipotenusa, que sería entonces la función coseno. BC, coseno de 75. Y es positivo porque avanza hacia la derecha, el componente en X iría hacia la derecha. AC, en este caso sería AC coseno de 15, que es el cateto adyacente o la componente horizontal. Aquí tenemos el triángulo rectángulo de esta forma. Y es negativo porque avanza hacia la izquierda en el eje X. Y la suma de esos dos componentes horizontales tiene que ser igual a 0. Y en la suma de fuerzas en Y tenemos básicamente las mismas dos fuerzas, pero ahora tenemos también la componente, o bueno, esta fuerza que actúa completamente en Y. Entonces, para BC tendríamos BC seno de 75, que sería la componente vertical o el cateto opuesto, positivo porque va hacia arriba. AC seno de 15, que sería la componente vertical porque es el cateto opuesto de 15 grados, seno de 15 es negativo porque va hacia abajo en el eje Y, y la fuerza de 1962, que es el peso de la caja, sería completamente vertical, negativo, y todo eso es igual a 0. Nuevamente tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, BC y AC. Vamos a resolver el sistema de la misma forma que el ejercicio anterior. Vamos a despejar de la primera ecuación una de las variables, en este caso despejé BC. Sustituyo este valor en la segunda ecuación, aquí donde aparece BC voy a colocar esta expresión, multiplicando al seno de 75. De aquí nuevamente seno de 75 entre coseno de 75 me genera tangente de 75. Y voy a factorizar AC de los dos términos, me quedaría esta forma. De aquí este término que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo al 1962. Y esto me quedaría que AC vale 586.36 newtons. Como ya tengo AC, puedo sustituir aquí para encontrar el valor de BC, que sería 2188.32. Con eso hemos encontrado la solución al segundo problema. Vamos a resolver un siguiente problema. Nos dice que las fuerzas P y Q se aplican al componente de un avión. Ese es el componente de un avión. Se están aplicando fuerzas P y Q de 500 y 650 libras respectivamente. Y nos pide calcular las fuerzas A y B mostradas para que el sistema esté en equilibrio. Es decir, que no se esté presentando algún tipo de movimiento. Estas dos fuerzas las conocemos, pero estas dos no. Aquí yo quiero aprovechar para recordarte una cosa, o para comentarte algo. Cuando tú haces tu diagrama de cuerpo libre, cuando estás trabajando en dos dimensiones, solamente tienes dos ecuaciones a tu favor al momento, que sería suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Por lo tanto, hasta este momento solamente puedes encontrar un máximo de dos incógnitas a la vez. Por lo que si tú generas un diagrama de cuerpo libre y te enfocas en un punto donde tienes tres o más incógnitas, ya no podrías resolver. Tendrías que buscar un punto primero alternativo para encontrar una de las otras incógnitas y luego regresar al punto inicial para que ya tengas una incógnita menos que encontrar. Es un poco elaborado o importante que tengas buen ojo analítico para encontrar el punto adecuado. Te repito, por el momento solamente vamos a encontrar dos incógnitas. Ya cuando estemos trabajando con el tema de momentos en la siguiente unidad, entonces ya estaremos trabajando con otra incógnita, pero por lo pronto es máximo dos. Entonces vamos a generar el diagrama de cuerpo libre. Básicamente es el punto que me interesa sería este punto de aquí. Si te fijas, estas dos fuerzas A y B, si bien en el dibujo no están directamente tocando ese punto, pero la línea de acción, si te acuerdas que lo vimos en uno de los videos anteriores, la línea de acción es la línea que es la que pasa por el eje de una fuerza y se extiende en todo el diagrama. Entonces, la fuerza B, su línea de acción sería básicamente esta, y la fuerza A, su línea de acción sería esta. Entonces, si te fijas, las cuatro fuerzas concurren en este punto. Por lo tanto, yo voy a colocar que mi diagrama de cuerpo libre
está enfocado en este punto de aquí y voy a dibujar las 4 fuerzas. Las fuerzas P y Q se encontrarían saliendo del elemento así como en el diagrama, y la fuerza B estaría entrando al elemento porque es la fuerza, es el sentido que tiene la fuerza, y la fuerza A, como está saliendo, también la voy a dibujar de esta forma. La fuerza A forma un ángulo de 50 grados con respecto a la horizontal y la fuerza Q forma un ángulo de 40 grados con respecto a la vertical. Este sería entonces mi diagrama de cuerpo libre. Como tiene que estar en equilibrio, la suma de fuerzas en X y en Y tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Quiénes participan en X? Todas excepto la de 500 libras. Por lo tanto, la primera fuerza que voy a considerar va a ser la de 650 libras, que es esta fuerza de aquí, por el seno de 40. Ahora fíjate, aquí se forma el triángulo rectángulo. ¿Por qué estoy trabajando con seno? Porque este ángulo, su cateto opuesto es la componente horizontal o en el eje X. Entonces, la componente en X sería 650 seno de 40, que es el cateto opuesto. Y es positivo porque estaría avanzando hacia la derecha. La componente o la fuerza A tiene una componente de A coseno de 50 porque si aquí yo formo el triángulo rectángulo, esta sería la componente horizontal, el coseno de 50, el cateto adyacente. Y es negativo porque avanza hacia la izquierda. Y la fuerza B sería positiva, únicamente voy a poner más B porque toda su componente, toda su fuerza está sobre el eje horizontal, entonces más B. Eso es igual a 0. Suma de fuerzas en Y igual a 0, que estamos participando. Tu fuerza A ahora va a ser A seno de 50 para que sea el cateto opuesto, que es la componente vertical, positiva porque va hacia arriba. La de 650 sería 650 coseno de 40, que sería el cateto adyacente a este ángulo de 40, que sería la componente vertical, y es negativo porque va hacia abajo. Y la de menos 500 libras, que sería completamente vertical y hacia abajo. Y eso es igual a 0. Lo que vamos a hacer ahora entonces es, nuevamente tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, pero aquí es mucho más sencillo porque si te fijas, de la segunda ecuación solamente tengo una incógnita que sería A. Entonces voy a despejar directamente de la suma de fuerzas en Y el valor de A. Sería pasar estos dos términos del lado derecho sumando y voy a dividir entre seno de 50. Ya tengo la fuerza A. Y la fuerza B sería únicamente sustituir aquí el valor de A y despejar B. Eso me daría 419.5 libras. Y con eso he resuelto el ejercicio. Y vamos a ver un último ejercicio que es el 2.53 del libro, que nos dice que en el punto C se amarran dos cables, de esta forma. Si Q vale 60 libras, calcula la tensión en los cables AC y BC. Vamos a generar nuevamente el diagrama de cuerpo libre y te pregunto entonces ahora a ti, ¿en dónde colocarías el punto para el eje o el plano cartesiano, el punto 0, 0? ¿En dónde me enfocaría? Tu respuesta debe ser el punto C, porque en este punto concurren todas las fuerzas. La fuerza Q ya la conozco, esta fuerza también la conozco, solamente tengo dos incógnitas que son estos dos cables, entonces sería el punto ideal para trabajar. Voy a colocar el diagrama de cuerpo libre, básicamente es lo mismo. Y si te fijas en una cosa, este ángulo de 60 grados indica que este ángulo de aquí también es de 60 grados por ángulos equivalentes, entonces son 60 grados. Y este ángulo de 30 grados por ángulos equivalentes es el mismo que el que forma esta línea con respecto a la vertical aquí, entonces serían 30 grados. Ahora, como ya tenemos esa información, entonces lo que vamos a hacer ahora es generar la suma de fuerzas en X y Y igual a 0 porque el sistema está en equilibrio. Por lo tanto, suma de fuerzas en X igual a 0 sería las 75 libras por el coseno de 30 grados, debido a que aquí tenemos un ángulo de 30 grados, que sería este de aquí. 75 coseno de 30 grados me da el cateto adyacente, que sería este de aquí. Por lo tanto, ese es el término y es positivo porque avanza hacia la derecha. El siguiente que sería es la fuerza AC. AC, seno de 30, porque aquí tengo mi triángulo rectángulo. Este es el ángulo de 30. Seno me da el cateto opuesto, que sería en este caso el componente horizontal. Seno de 30, y es negativo porque va a la izquierda. Y la fuerza BC sería BC, seno de 60, porque si aquí está el triángulo, el seno de 60 me da el componente opuesto, que sería el componente horizontal, seno de 60, y es negativo porque va hacia la izquierda. Y esas tres fuerzas sumadas me da igual a 0. Y suma de fuerzas en Y igual a 0 sería 75 libras seno de 30, que sería el cateto opuesto o la componente vertical, que es positivo porque va hacia arriba, AC
coseno de 30, que sería el cateto adyacente o la componente vertical, y es positivo porque va hacia arriba, y BC, coseno de 60, que sería el cateto adyacente o la componente vertical, y es negativo porque va hacia abajo. Menos 60 libras, que es esta fuerza de aquí, muy importante que no se nos olvide. Como ya tenemos esas dos ecuaciones, vamos a resolver el sistema de ecuaciones como ya se ha hecho anteriormente. Aquí ya no te pongo el procedimiento porque básicamente es muy repetitivo, solamente hay que despejar una de las incógnitas y sustituir en la otra, o puedes aplicar otros métodos algebraicos, lo importante es llegar a la solución. Entonces tenemos la solución, AC tiene 51.96 libras y BC tiene 45 libras. Y con eso resolvemos los 3 ejercicios planteados por el libro. Ahora, aquí te recomiendo que tengas mucho cuidado y no te memorices el decir componente en X es la fuerza por el coseno del ángulo. Componente Y es la fuerza por el seno del ángulo. Sino que te fijes muy bien cuál ángulo estás trabajando. Y eso es lo más importante aquí. Que no te fijes no únicamente si es seno o coseno memorizándotelo, sino que te fijes que de acuerdo al ángulo con respecto a si está con respecto a la vertical o la horizontal, puede cambiar qué función trigonométrica utilizar. Entonces ten cuidado con eso. Y con eso terminaríamos entonces el tema relacionado con el diagrama de cuerpo libre. Lo que haremos en próximos videos será empezar a trabajar con fuerzas en 3 dimensiones. Vamos a resolver unos ejercicios bastante interesantes, ya se ven un poco más aplicados a la realidad. Y te voy a enseñar cómo descomponer fuerzas en 3 componentes.